Yo les quiero proponer en este tercer bloque sobre los pecados capitales de los náufragos del Internet. Les quiero proponer la práctica de un saludable escepticismo realista metodológico. ¿Sí? Por favor, no se traguen todo lo que vean, todo lo que lean, todo lo que les digan. No se rasguen las vestiduras, no se echen a correr, no entren en pánico. Mejor utilicen la duda metódica, la calma, la tranquilidad, el aplomo, la razón, la mirada circunspecta a todos los problemas, a todas las causas, a todos los fines que un fenómeno cualquiera puede ofrecer. Así que vale la pena explicarles, queridos amigos, cómo funciona una mente con entrenamiento filosófico realista, que por supuesto en México, me atrevo a afirmar, pues no serían más de 3 o 4 personas de cada 1.000.000 de ciudadanos. Ojalá, tal vez exageré, pero son demasiado pocos. Hay que aprender la duda metódica, que es el desconfiar en un comienzo de lo que nos dicen, así como de lo que percibimos y pensamos, poniendo todo ello a prueba, lo que nos dicen, lo que percibimos y lo que pensamos, poniendo todo ello a prueba mediante nuevas experiencias o nuevos pensamientos, o preguntas o confrontaciones o consultas. La duda metódica se opone a la credulidad o ingenuidad, ¿sí? A la aceptación ingenua de lo primero que percibimos o pensamos. Son verdaderas imaginaciones, son verdaderas ilusiones, como cuando uno va en la carretera y de pronto a lo lejos se ve una enorme laguna. Y no, es una ilusión óptica. A medida que nos vamos acercando, descubrimos que no es más que un gigantesco de cientos de kilómetros cuadrados banco de arena. Pero la reflexión sobre ese banco de arena de los rayos del sol, combinado con algunos otros fenómenos físicos y aun químicos, parece que es agua y no lo es. Bueno, pues hoy estamos llenos de espejismos y sobre todo con relación a este malhadado coronavirus o peste china. Es impresionante cómo personas católicas, apostólicas, romanas atribuyen, perciben, piensan, creen de una manera tan crédula o de una manera tan brutalmente escéptica que yo dudo muchísimo de que sean algo más que católicos diésel. O sea, diésel que es católico, pero en realidad no lo es. La duda metódica, pues, es el núcleo del pensamiento metodológico realista. Este escepticismo debe distinguirse del escepticismo radical, que niega la posibilidad de todo conocimiento y por lo tanto afirma que la investigación es vana y que para la mente humana la verdad es inaccesible. Bueno, dicho sea de paso, si es verdad que no podemos conocer la verdad, pues ya conocimos alguna. Luego podemos conocer otras muchas. ¿Cuáles son las verdades que sí podemos conocer? Pues recuerden, hace unos minutos comencé por ahí. Causa formal, causa eficiente, causa final, causa material, principio de identidad, principio de no contradicción y principio de tercero excluido. De eso podemos tener siempre, invariablemente, la certeza absoluta y solamente los que les falta caletre, los que no han desarrollado un coeficiente intelectual más allá del término medio-bajo, ignoran o no funcionan con estas obviedades. Lo que es, y todo efecto requiere de una razón o principio de causalidad suficiente. Olvídense de fantasías y espejismos, por favor, y sometan sus percepciones a la duda por método y sigan investigando hasta que logremos identificar el ser, lo que es el ser, con la percepción que de él tenemos. O sea, cuando logremos adecuar al ser,
a lo que es nuestra mente, cuando la mente se adecue al ser y no al revés, como suele hacerse en este país, que adecuamos la realidad a nuestras fantasías, como lo vimos ayer de manera flagrante en las 10 u 11 proposiciones que el Pejelopóstli tiene para ver la luz allá en el túnel. No se preocupen, tenemos esperanza. Sí. ¿De dónde sacó él que en unos cuantos meses va a fabricar 2 o a crear 2 millones de empleos? Mi pronóstico es que sí, con sus políticas absurdas, esquizofrénicas y fuera de todo escepticismo metodológico, porque él es el único necio, es el campeón de la necedad, de la contumacia y la terquedad, porque hace gala de no dudar de nada de lo que él mismo se cree. Ambas variedades de escepticismo, el extremo y el metodológico, pues sí, rechazamos el dogmatismo y rechazamos la ingenuidad. Pero mientras que mi tipo de escepticismo me lleva a investigar, ¿sí?, el otro bloquea toda investigación. El Pejelopóstli ya no investiga nada, no escucha a los técnicos, a los científicos, a los especialistas, solo se escucha a sí mismo. Y eso ya no es un peligro para México. Eso ya es la destrucción de México. Pero olvidándonos un poco de este azote apocalíptico que tenemos encima, hoy me quiero referir más a usted, a ti, amigo, enemigo, adversario, oyente, ya sea habitual u ocasional. Por favor, aprende a desconfiar de tu propia percepción. Aprende a desconfiar de las ruedas de molino que te meten los Damián Galerón, los Jorge Sonante, los Alberto Villasana, etcétera. Los Antonio Yagüe, que da una y otra fecha hablando de la venida del anticristo y de cómo la astronomía sagrada, la posición de las estrellas, nos dice cómo será nuestro futuro inmediato, mediato y futuro lejano. Dejémonos ya de tragar, pues, ruedas de molino y de ferrocarril y comencemos a aplicar los principios del escepticismo por método, para llegar a adecuar la mente a lo que el objeto es y entonces poder adquirir certezas. No muchas, por cierto, porque podríamos decir que nuestras certezas, las que podamos adquirir a lo largo de toda nuestra vida, dedicadas a la investigación, a la duda metodológica, a la consulta humilde e inteligente, nuestras certezas se pueden equiparar al tamaño de la Luna, satélite de la Tierra, 6 veces menor que la Tierra. Nuestras dudas se pueden equiparar al tamaño de la Tierra, 6 veces mayores que la Luna. Y nuestra ignorancia se puede equiparar al tamaño del Sol, 1.300.000 veces mayor que la Tierra. Pero también, si somos tal vez más exigentes, podríamos decir que nuestras certezas son del tamaño de la Tierra, nuestras dudas del tamaño del Sol y nuestra ignorancia del tamaño de la creación. Pero eso no quiere decir que no podamos conocer la verdad objetiva en sí misma, pero a través de un doloroso parto, de un doloroso esfuerzo, que es la constante investigación, porque solo los necios no dudan. Cuando tú le señalas a un necio un error, lo conviertes en enemigo. Cuando tú a un pejechairo le señalas las maldades, las perversidades de su ídolo, el mejor recurso que tiene es el pentatoque, mentarte la madre, insultarte vociferando, furioso. Y yo les contesto, ¿cómo me da risa tu impotencia por carecer de argumentos? Pejechairo, analfabestia. Te invito pues a salir de ese pozo de la ignorancia y aprender a practicar de modo habitual el escepticismo metodológico. ¿Qué es lo que hoy no se hace de modo habitual, a no ser por una minoría en extinción?
Por ejemplo, lo que no se hace es lo que hace un buen electricista. Hace mediciones y pone a prueba su instalación antes de entregarla. El peje pondría a prueba sus teorías antes de imponérnoslas a todos. Y ya vemos el desastre que está causando por no cuestionarlas. El farmacólogo ensaya una nueva droga antes de recomendar su fabricación en masa. Así ahora, por ejemplo, los médicos italianos en días recientes acaban de descubrir que no es un problema respiratorio, que los ventiladores no sirven y aún matan, que lo que se necesita es anticoagulante, analgésico y antiinflamatorio. Y lavarse muy bien las manos y mantener una sana distancia. Y esto ya se comprobó después de ensayo y error, no sé en cuántos docenas de miles de muertos. Pero finalmente, ahora se sabe. Felicidades, médicos italianos, por practicar el escepticismo metodológico que a México no ha llegado, porque aquí sabemos que hay fábricas que están, sí, hay compañías, hay factorías que están fabricando ventiladores sin cuestionarse siquiera si van a salvar vidas o van a asesinar personas. Qué terrible tragedia, la falta de la capacidad de dudar de las propias percepciones, de las propias ideas o de lo que en la red nos dice cualquier pelafustán, que asimismo se considera un poderosísimo y sapientísimo influencer. El profesor pone a prueba el aprovechamiento de sus alumnos, cosa que aquí en México no se hace. Todos pasan, nadie reprueba. Todos son sabios por decreto pejidencial. El matemático intenta demostrar el teorema que ha ideado. El físico, el químico y el biólogo revisan sus mediciones y sus cálculos y diseñan y rediseñan sus experimentos para poner a prueba sus hipótesis, como lo hizo el genial Albert Einstein al reconocer que su primera formulación de la teoría de la relatividad tenía errores muy severos, o como lo quería hacer el genio y santo Santo Tomás de Aquino, que tuvieron que impedírselo, lo que él quería hacer, sus propios frailes, quemar la Suma Teológica, porque él se daba cuenta, un poco antes de morir, que tenía algunos errores graves. Errores que el mismo tomismo, la misma escuela de Santo Tomás, ha ido corrigiendo con el tiempo, precisamente porque la escuela de Santo Tomás, montada sobre la gigantesca figura de Aristóteles y bautizada por el cristianismo, es capaz de autocorregir sus propios errores. Por supuesto que sí. Esa es una de las maravillas del realismo, que es autocorregible. En cambio, todas las demás teorías filosóficas, que son muchísimas, muchísimas, ya en su momento explicaré probablemente los 20 o 25 errores más graves en filosofía, como lo son el materialismo, el pragmatismo, el positivismo, el relativismo y otros muchísimos ismos, excepto el cristianismo y el realismo, que cometen errores que hoy están adheridos casi al ADN de la gente común. Y aun de profesores universitarios, y aun de doctores en filosofía, aunque hayan ido a la UNAM, no importa, e incluso en universidades privadas, encontramos, y me consta, porque por ahí pasaron mis hijos, en universidades privadas, sus profesores, incluso sedicentes católicos, ignoraban todo lo que hoy estoy explicándoles. Cosa que es de un buen católico practicar el escepticismo por método, sí, como lo practicó Santo Tomás. No creeré en la resurrección de mi Señor hasta que no meta mi dedo en su llaga y en los agujeros de sus manos. En el costado de Cristo y en las llagas de sus manos. Yo prefiero ser un Tomás dubitativo, investigador, metiche y preguntón, que comulgar con ruedas de molino o tragarme lo que diga cualquier agnóstico, cualquier hereje, cualquier científico, por muchos entorchados que sea.
Tenemos que aprender, nos conviene aprender a dudar de nosotros mismos y de todo lo que nos dicen. Es más, de lo que yo te digo, dúdalo, ponlo a prueba, investiga, confronta, analiza, piensa y busca adecuar tu mente a lo que las cosas son. Y no incurras, por favor, en el pecado mortal de hacer que las cosas sean lo que traes en tu cabeza. Justamente como aquel niño que rezaba delante de sus papás al terminar el rosario. Ay, Señor, yo te quiero pedir una cosa más. Que por favor hagas que la capital de Italia sea Pekín. Y su papá le preguntó, hijo, ¿y por qué pides esa cosa tan absurda? Y el niño contestó, ay, papá, porque eso puse en el examen. Bueno. Entonces, los teólogos herejes y los filósofos escépticos radicales, la escuela materialista, los economistas neoclásicos y los políticos mesiánicos, como Chávez, como Maduro, como Correa, como Hitler, como Stalin, como Mao, o como este que se acaba de morir aparentemente, el de Corea del Norte, y en México particularmente como el malo Manuel Andrés López Obrador y todos sus seguidores casi, así como los pseudocientíficos y los gurús de la contracultura de la muerte, se dan el lujo de repetir dogmas y paradigmas absurdos que o bien son incontrastables o bien ya han sido refutados. Por ejemplo, que la niña va al IMSS, al Importa Madre su Salud, toda aterrorizada y deprimida y temblorosa y con sentimientos de culpa, a practicarse un aborto. Y las enfermeras y aun el médico le dicen, no te preocupes, niña, eso que traes en tu pancita no es un bebé, es un montón de células. ¿Dónde está el escepticismo metodológico? En ella, en los padres y en los médicos, abortistas y asesinos, que dan por hecho que un ser humano no es tal. Acuérdense, el principio de identidad. Lo que es, y no puede ser y no ser a la vez. O el no menos absurdo principio de que siendo el amor puro, no importa el sexo, cuando en realidad está absoluta y debidamente comprobado que el amor homosexual es homosexual, pero no es amor. Es deseo, es pasión, es atracción, generalmente transitoria, tan transitoria como que puede durar unos minutos, unas horas, unos días, pero por su propia naturaleza, como el homosexual niega su propio ADN, el homosexual niega su propia naturaleza para comportarse como aquello que no es, pues no puede ser. Porque está violando una ley natural inconfundible, indiscutible. Todo tú eres varón, sin importar tus preferencias emotivas. Eres varón o eres mujer, pero no puede ser al mismo tiempo los dos. Aunque hoy la ONU haya elevado esto a la categoría de dogma indiscutible. Los que nos ganamos la vida trabajando con las manos, o pensando, o produciendo, o difundiendo conocimientos, organizando o administrando empresas privadas o públicas, o practicamos la duda metódica o estamos condenados al fracaso. Este es un procedimiento metodológico, sí, pero ante todo es un procedimiento rigurosamente ético. Yo creo que es a la vez imprudente e inmoral anunciar, poner en práctica o predicar creencias que no han sido puestas a prueba, o peor aún, que han sido refutadas de modo fehaciente. Puesto que tenemos fe en la investigación y en la acción guiadas por la ciencia, la inteligencia y sobre todo por la filosofía, no somos escépticos radicales, los realistas. Descreemos de lo falso y dudamos de lo no confirmado. No ha sido confirmado una multitud, no ha sido confirmada una verdadera multitud de afirmaciones contradictorias acerca
de la causa eficiente del virus, acerca de la causa final o propósito final del virus. No han sido confirmadas de modo contundente y absoluto. Como en otros muchos aspectos de la ciencia, ya hubo confirmaciones desde la más remota antigüedad. Como aquello de por qué, por ejemplo, un objeto que arde no puede arder de modo permanente y para siempre, porque al arder se consume. Bueno. Creemos en lo contrastado, al menos por el momento, y estamos convencidos del valor cultural, ético, de la búsqueda incansable de la verdad. Somos, en suma, los psicólogos, filósofos, teólogos realistas, católicos, apostólicos, romanos, escépticos constructivos, escépticos investigadores. Y de todos los egoestados que una personalidad puede tener en su vida cotidiana, ser autócrata, ser educador, manipulador, ético, técnico, empático, sumiso, rebelde, investigador y narcisista, de estas 10 posibles combinaciones de nuestra forma de operar con relación a nosotros mismos y al prójimo y a la realidad misma, ¿cuál creen, queridos amigos, que es la que más recomiendo? Pues recomiendo lo que vendría siendo el testamento intelectual de Albert Einstein, que pidió a los humanos que nunca perdiéramos nuestra capacidad de admirar, nuestra capacidad de sorprendernos y nuestra capacidad de investigar y descubrir y nuestra posición de adorar. ¿Por qué? Porque él era un gran investigador, él fue un extraordinario investigador y un escéptico de sí mismo, como lo fue Santo Tomás, como lo fue Aristóteles, como lo fue Sócrates, como lo soy yo y como lo somos todas las personas que queremos un día conocer la verdad como Dios la conoce, sin investigación, sin el parto dolorosísimo de reconocer nuestras equivocaciones, de derribar nuestros paradigmas, de hacer a un lado nuestras creencias mitológicas. No conoceremos la verdad. Gracias y hasta la próxima.